Les saludo, hermanos, en este jueves 16 de abril del 2020. Estamos presentando, gracias a Dios, ya la tercera transmisión con esta serie del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Seguimos con la porción de Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Vimos el día de ayer algunos aspectos acerca de la introducción de la carta. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como el apóstol apartado por Dios para el Evangelio. Y pues vimos algunos aspectos importantes del significado de el uso que hace el apóstol Pablo de la palabra siervo de Jesucristo, de la palabra apóstol y del Evangelio. Y con respecto a que el Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, que consiste en que Jesucristo prometido por los profetas nace en Belén de Judea, siendo del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hoy, hermanos, no hemos agotado Romanos capítulo 1 de los versículos 1 al 7 y vamos a continuar con esta segunda parte. Les invito a que lean conmigo Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7 y entonces hagamos una oración para pedir su dirección de nuestro Dios. Dice así Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, en esta hora, reconociéndote, Señor, en medio de nosotros como el Dios majestuoso, el dueño de toda tu creación y de todo lo que existe. Queremos, Señor, suplicarte en esta hora que quieras bendecir a tu iglesia y a todos los oyentes de esta transmisión. Que pongas bendición en nuestros corazones por tu palabra, que podamos, Señor mío, comprenderla, entenderla, aplicarla a nuestra vida. Queremos suplicarte, Señor, que pongas mucho gozo en nuestro corazón por ser tenidos como objeto de tu enseñanza. Quiero rogarte, Señor mío, que toques el corazón de cada uno, que nos halles gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahora estamos comenzando con la segunda parte de apartado para el Evangelio. En este caso, hermanos, hemos visto que el versículo 2 dice enfáticamente que él había prometido. Voy a leer los versículos 1 y 2 para que tengamos el contexto claro. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Habíamos dicho, hermanos, que el Evangelio de Cristo
había sido prometido desde antes por los profetas. Es decir, hermanos, no fue una improvisación, no fue una ocurrencia momentánea que el Hijo de Dios haya nacido en una nación, en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Dios, en las condiciones en que nació. Todo estaba ya profetizado y anunciado, porque, hermanos, Dios trazó un plan y ese plan se cumple al pie de la letra. Pero vamos a definir primero, hermanos, qué es el Evangelio. Ya habíamos mencionado un poco acerca de qué es el Evangelio, que significa literalmente buenas nuevas o noticias buenas. Pero, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Les invito a ir conmigo a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña qué es el Evangelio de Jesucristo. Voy a leer 1 Corintios 15, versículo 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene la clave. ¿Qué es el Evangelio? Porque dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Si se fijan, hermanos, en la lectura que les he compartido, el apóstol Pablo declara que el Evangelio que ha predicado es este, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado, que resucitó al tercer día, que apareció a Cefas y después a los 12 y después a más de 500, y aún apareció a Jacobo y a los apóstoles y al apóstol Pablo. Ese es el Evangelio. Si preguntamos ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. Lo que estaba prometido por Dios desde antes de que el Señor Jesús naciera, que se cumpliría el plan establecido por Dios de que el Hijo de Dios, aquel Jesús que era del linaje de David y que luego fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Ese es el Evangelio. Miren, el Señor Jesucristo también predicó el Evangelio. Vamos a Lucas 24, versículos 24 al 27. Lucas 24, versículos 24 al 27. Ya tiene allí en su Biblia la porción, porque yo quiero invitarlos a que leamos todos juntos, ustedes en sus hogares y yo desde aquí. Lucas 24, versículos 24 al 27 dice así: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
¿Qué hizo Jesús? Mire, Jesús iba con estos famosos caminantes de Emaús que venían de Jerusalén, de contemplar esa escena triste y dolorosa de haber visto morir al Mesías en una cruz y que fuera sepultado. Los caminantes de Emaús no entendían cabalmente todo lo que había pasado en Jerusalén en esos días, pero entonces Jesús los alcanzó en el camino y fue con ellos y escuchó su versión de la crucifixión del Mesías y lo que había pasado. Y entonces Jesús les explica, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que las escrituras hablaban acerca de él, de Jesús. Ese es el Evangelio. Hay una invitación que el Señor Jesús hace en Marcos capítulo 1, versículo 15. Hay una invitación que el Señor Jesús hace acerca del Evangelio. Mire, en Marcos capítulo 1, versículo 15, es un momento especial porque el Señor Jesús comienza su ministerio. Romanos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué venía predicando? El Evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es una invitación explícita, hermanos, para que la gente, los oyentes, crean y se arrepientan. Esta es la invitación, hermanos, que deberíamos tener todos los predicadores de la palabra de Dios cuando llamamos a las personas conforme al plan de Dios. No podemos llamarles a levantar una mano, no podemos llamarles a aceptar a Cristo en el corazón. Tenemos que llamarles al arrepentimiento y a la fe. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, hermanos, hay una promesa que está hablando el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, porque dice Romanos 1 y 2: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es una promesa, es la promesa del Evangelio. ¿Quién la había prometido? Dios mismo había prometido el Evangelio. ¿En qué consiste esta promesa, hermanos? Vamos otra vez a Lucas 24:27, en esta historia de los caminantes de Emaús. Dice Lucas 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los caminantes de Emaús, ¿qué escrituras había? Exactamente el Antiguo Testamento. Entonces ahora en Romanos capítulo 1 dice, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, hermanos, el Evangelio estaba prometido desde antes. Es decir, el Antiguo Testamento habla del Evangelio de Cristo, el Nuevo Testamento habla del Evangelio de Cristo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 11. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 11. Les invito a que vaya conmigo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 11 dice: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Mire, leo otra vez Primera de Pedro